Hola amigos, bienvenidos al canal del analista indeseable. El razonamiento de hoy va a ser desarrollado respondiendo a un comentario que alguien dejó en nuestras plataformas. Alguien estuvo preguntando qué motivos puede tener este humilde servidor para hablar sobre el Partido Demócrata de los Estados Unidos, considerando el razonamiento anterior sobre los apagones fake. Al parecer esa persona, cuyo nombre no voy a decir, parece insinuar que este humilde servidor es un odiador, como dicen algunos pseudo conocedores del socialismo, aunque hayan vivido en Cuba o vivan en Cuba. En este razonamiento de hoy, no voy a brindarles pruebas ni evidencias, voy a brindarles sencillamente, hechos. Que conste que hay muchos más, pero con los que les traigo hoy, espero que de alguna forma cale hondo en la conciencia de todos aquellos cubanos que apoyan al Partido Demócrata. Y a todos aquellos que se horrorizan cuando se les muestran evidencias de que el Partido Demócrata se lleva muy bien y tiene excelentes relaciones con la dictadura cubana. Para este razonamiento hay que partir de un detalle clave. Si en verdad se desea lograr una libertad plena en Cuba, hay que pensar y buscar soluciones realistas para lograrla. La solución más viable es que el cambio que consiga o que genere el cese y la caída de la dictadura cubana tiene que venir desde dentro de la isla. Si bien es cierto que tratar de buscar ayuda externa, dígase Estados Unidos, es una muy buena opción y una muy buena idea, la chispa o el inicio de los acontecimientos, la cadena de eventos que puedan motivar una ayuda a través de una intervención directa en Cuba, tienen que ser eventos que sucedan dentro de la isla. Eventos de este tipo han sucedido de vez en cuando y de cuando en vez. Si bien es cierto que la pobreza, la ruina y la miseria causadas por ese agujero negro llamado involución socialista son constantes y constituyen una cuestión del día a día. Cada cierto tiempo, cada cierto número de años, las condiciones perfectas, una serie de eventos que puedan llevar al colapso de la involución socialista, surgen y suceden. En los ejemplos que pondremos en este razonamiento, para una buena parte de ellos, si no todos, los demócratas han jugado su papel tratando de contenerlos, apoyando a la dictadura en Cuba. Han habido muchas situaciones en diferentes momentos de la historia en que literalmente los demócratas han ayudado a la dictadura cubana a sacarle presión a la olla. Si un levantamiento popular en Cuba puede contribuir al colapso de la dictadura, análogamente, puede verse como una olla de presión, dicha presión va aumentando hasta que revienta la olla. El hecho de que la olla reviente es la analogía para la caída de la dictadura, para la caída de la involución socialista, para el cese de ese agujero negro. Cuando la presión aumenta a niveles peligrosos y cercanos, que pueden llevar a que la olla explote, ahí han estado los demócratas para ayudar a la dictadura a sacarle presión a la olla y que no explote. De manera resumida, los hechos que expondremos en este razonamiento son los siguientes. Número 1. En 1961, un grupo numeroso de la comunidad cubana en Estados Unidos, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, fue entrenado y armado para recuperar la libertad de Cuba. En ese momento el presidente de los Estados Unidos era John Fitzgerald Kennedy. Este presidente prometió a ese grupo de cubanos el apoyo aéreo con aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando llegara el momento del ataque. El apoyo aéreo en cualquier guerra, batalla o combate, es clave y decisivo para obtener una victoria. En muchas ocasiones, es la única diferencia entre victoria y derrota. El presidente Kennedy nunca cumplió con su promesa. Los aviones que se suponía iban a servir de apoyo a los cubanos nunca llegaron. Que sepamos, hubo 2 aviones que despegaron a cuenta y riesgo, luego de recibir la orden de no hacerlo. Dicha orden fue dada y firmada por Kennedy personalmente. El presidente Kennedy faltó a su palabra como presidente y como hombre. El resultado ya lo sabemos. Las milicias del dictador tripandante en jefe Detritus Magnus derrotaron a ese valiente grupo de cubanos, pues contaban con varios aviones. Las 2 aeronaves que fueron a ayudar se vieron superados en número y fueron derribadas. Detritus Magnus ganó esa batalla gracias a que Kennedy faltó a su palabra. ¿A qué partido pertenecía el presidente Kennedy? La respuesta es simple, Kennedy pertenecía al Partido Demócrata. Número 2, 1980, los sucesos del Mariel. Sobre este tópico no voy a entrar en detalles sobre las causas para no extenderme demasiado, solo decir que se suscitaron unos cuantos incidentes en la sociedad cubana, las tensiones sociales escalaron a un punto donde la presión de la olla en verdad comenzó a aumentar, alcanzando niveles peligrosos. ¿Cómo soluciona la preocupante situación social? La dictadura cubana inició negociaciones con el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Jimmy Carter. En dichas conversaciones, en verdad no se vislumbró ningún tipo de ventaja para los Estados Unidos. Quien salió ganando fue el tripandante en jefe, pues al acordar un proceso de inmigración masiva como lo fue el Mariel, Detritus Magnus se deshacía de esta forma de elementos y grupos que abiertamente se le oponían, e igualmente aprovechó para vaciar las cárceles de criminales.
Fue capaz de incluir a personas con enfermedades mentales, para tratar de ejecutar a largo plazo algún tipo de caos y desestabilización dentro de los Estados Unidos. Pero bueno, como muchas de las cosas de Detritus no le salieron bien, el desorden y el caos que él trataba de que surgiera dentro de los Estados Unidos nunca sucedió. La mayoría de los opositores de alto calibre y potencial para llevar al sufrido pueblo cubano a un levantamiento, fueron forzados o manipulados para que se fueran de Cuba. Esta operación de liberarle presión a la olla fue beneficio total para la dictadura cubana. Todo fue gracias al presidente de los Estados Unidos que estaba en ese momento, como ya mencionamos, el señor Jimmy Carter. Este segundo intento de libertad para Cuba fracasó gracias a la debilidad y falta de visión del demócrata Jimmy Carter. Si alguien desea preguntar a qué partido pertenecía Jimmy Carter, la respuesta es simple: al Partido Demócrata. Número 3. La crisis de los balseros en 1994. En este ejemplo, las causas y motivos de los estallidos sociales son muy similares en muchos aspectos y en otros, son los mismos. Incluso en este caso llegaron las cosas mucho más lejos, estamos hablando de los años 90. El estallido social fue mucho más amplio, pues la miseria era mucho más profunda y desgarradora. La gente se tiró para la calle. La olla cogió una cantidad considerable de presión, mucho mayor presión que en el 80, cuando el Mariel. ¿Y qué fue lo que sucedió? La misma fórmula, el tripandante en jefe repitió la misma fórmula que le funcionó con Jimmy Carter, le volvió a funcionar casi 14 años después. El estallido social que pudo haber sido el principio del fin para el agujero negro socialista, fue nuevamente dominado y neutralizado, a través de negociaciones con el que era presidente en ese momento, Bill Clinton, el mismo del escándalo sexual con la muchacha que estaba pasando el curso interino en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Bill Clinton, el de la portañuela alegre. Entonces se organiza otra emigración, buscando sacar a la mayor cantidad posible de voces disidentes que estuvieran en contra de la involución socialista. Este punto que estamos explicando se asemeja enormemente al anterior, pues fueron controlados a través de negociaciones desiguales y desbalanceadas, en las cuales el único ganador fue la dictadura cubana. En 1980 cuando el Mariel fue con Jimmy Carter, en los años 90, fue con Bill Clinton, portañuela alegre. ¿A qué partido pertenece Bill Clinton? La respuesta es, al Partido Demócrata. Hecho número 4. En este caso vamos a ser bien breves, pues casi todo se dijo en el razonamiento anterior sobre los apagones manipulados. En aras de no extendernos demasiado, les pedimos que se remitan al razonamiento que hicimos sobre Obama en el mismo. Ahí está todo mucho más explicado. De todas formas, podemos decir que en el 2016, durante el proceso de transición entre el gobierno de Barack Obama y el de Donald Trump, en los últimos días del gobierno de Obama, este firmó una serie de leyes y medidas. Derogó otras ya existentes, que igualmente beneficiaron a la dictadura. Estas son situaciones en que la dictadura cubana se beneficia o toma beneficio, a partir de los periodos de transición, previos a las tomas de posesión en Estados Unidos. El expresidente Obama favoreció a la dictadura cubana. ¿A qué partido pertenece? La respuesta es, al Partido Demócrata. Hecho número 5. Esta es posiblemente, una de las evidencias más recientes, por no decir la más reciente. El 11 de julio del 2021 ocurrió en Cuba una enorme ola de protestas masivas y simultáneas en toda la isla. Si algún escéptico necesitaba alguna evidencia de que el pueblo de Cuba necesita a gritos un cambio, ahí tiene. El primer paso de ese cambio es que los socialistas salgan del poder en Cuba, con la familia Castro incluida. Que salga del poder todo ese establishment de manipulación e intriga. Ese 11 de julio de 2021, el pueblo de Cuba dio un paso verdaderamente masivo, unido en un grito de desesperación. Hubo muertos, hubo muchos arrestados y heridos, hubo mucha represión. Para aplicar la variante de una fuerza militar externa, que entrara a ayudar al pueblo de Cuba, ese era el momento de que sucediera. En Estados Unidos a nivel del Congreso y del Senado, varios valientes representantes de la comunidad cubana presentaron soluciones, planes y medidas, para ayudar al pueblo de Cuba a obtener su libertad y sobre todo el derecho a una vida mejor y digna. La que no han tenido en 60 y tantos años. Sin embargo, esa propuesta fue bloqueada, saboteada y manipulada para que no fuera llevada a cabo, para que no fuera aceptada e implementada. ¿Quiénes fueron los responsables de que eso sucediera? Entre ellos sobresale el senador Bob Menéndez, del cual se dice tiene ascendencia cubana. En algún lado pude leer que a varios de sus ancestros les fueron intervenidas, entre comillas, arrebatadas, muchas de sus propiedades por el tripandante en jefe y sus secuaces.
Y, de acuerdo a la información que tenemos, el senador Bob Menéndez traicionó a la memoria de sus antepasados, a través de sus acciones en contra del pueblo cubano el 11 de julio de 2021. El senador Menéndez no solamente tenía gran influencia por el cargo que ostentaba en ese momento, tenía voz y voto, además de ser amigo personal del presidente Sleepy Joe Biden. Como en cada uno de los casos que hemos analizado se impone la pregunta: ¿a qué partido pertenece Bob Menéndez? La respuesta es, al Partido Demócrata. En este caso podemos decir que existe la justicia de Dios, la justicia del universo, o el karma, como usted prefiera, pues resulta que par de años después, el citado senador ya no lo es, pues se encuentra en medio de un proceso judicial por corrupción, malversación, abuso de poderes, entre otros sucios delitos. Lo dicho, el karma, justicia de Dios o justicia del universo, llámelo como usted quiera, pero la manifestación de eso es obvia. Ya se la está pagando al pueblo de Cuba. Otro responsable, y por qué no, culpable de que el pueblo de Cuba no sea libre ahora mismo, luego del 11 de julio, es el mismo presidente Sleepy Joe Biden. Pues precisamente considerando los puntos y las evidencias antes expuestas, obviamente él sigue la misma agenda que su partido. Si le añadimos su amistad personal con Bob Menéndez, la cosa toma un peso mucho mayor. Ahora se impone la pregunta que continuamos haciendo: ¿a qué partido pertenece el presidente Sleepy Joe Biden? La respuesta, al Partido Demócrata. Si se revisa la historia de Cuba mucho más en detalle, estoy convencido que se pueden encontrar muchas más evidencias. En este razonamiento del analista indeseable te he ofrecido 5 hechos, y 6 responsables. Se impone la pregunta: ¿qué tienen en común? La respuesta, el partido político al que pertenecen. ¿A qué partido político pertenecen? Respuesta, al Partido Demócrata. Yo espero que el amigo que preguntó, luego de escuchar este razonamiento, quede complacido, pues lo que se ha brindado aquí en el razonamiento de hoy, con el analista indeseable, han sido hechos, no suposiciones. Hechos. De manera que queda de sobra demostrado, para todo aquel cubano que tenga un poco de vergüenza, razón, argumentos y evidencias, cuando se dice que el Partido Demócrata es amigo de la dictadura cubana. Posiblemente, el Partido Demócrata sea un cómplice de la dictadura cubana. Si llegaste hasta aquí y no te ha gustado el razonamiento, gracias, has demostrado que este es el canal del analista indeseable, donde los oportunistas nunca se sentirán a gusto. Si este razonamiento te ha gustado, muchas gracias, puedes compartir el canal, pero si compartes el mensaje, eso es mucho más importante. Muchas gracias y que tengamos una Cuba libre.